Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dejado a muchos con la boca abierta, una de esas casualidades de la vida que parecen sacadas de una película. Hablamos de Demet y Can, dos nombres que para los fans de cierta serie que revolucionó las pantallas, evocan sentimientos encontrados y sobre todo, mucha expectativa. Si han leído bien, vamos a hablar de ese encuentro inesperado en Palermo, Italia, que ha desconcertado a medio mundo y ha desatado una ola de especulaciones, esperanzas y, por qué no decirlo, alguna que otra lágrima de emoción. Así que si eres de los que vivieron intensamente la historia de amor, desamor y reencuentros de estos dos personajes, o simplemente te fascinan las coincidencias de la vida que parecen tener guión propio, este vídeo es para ti. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias, análisis y curiosidades. Dale clic a ese botón rojo de suscripción y activa la campanita, así estarás al tanto de todo. Ahora sí, prepárense porque nos vamos directos a las pintorescas calles de Palermo, un escenario que ya de por sí es romántico y lleno de historia, pero que adquirió un tinte legendario con el reciente avistamiento de Demet Özdemir y Can Yaman en la misma ciudad, y en circunstancias que francamente pocos esperaban. Para quienes no estén tan metidos en la onda, Demet y Can fueron los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Erkenci Kuş, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que trascendió la ficción. Los fans los veían como la pareja perfecta y, por supuesto, no tardaron en surgir los rumores, las esperanzas y el deseo de que su relación en la vida real fuera tan apasionada como la de sus personajes, Can Divit y Sanem. Y es precisamente esta conexión, alimentada por años de admiración y expectativas, lo que hace que cualquier indicio de un encuentro entre ellos sea noticia de primera plana. Imaginen la escena: Palermo con su arquitectura barroca, sus mercados bulliciosos, el aroma a limones y el azul intenso del Mediterráneo como telón de fondo. Y de repente se cruzan los caminos de Demet Özdemir y Can Yaman. No juntos, claro, sino en eventos, o mejor dicho, en momentos diferentes pero muy cercanos en el tiempo, lo que desató la locura en las redes sociales. Primero vimos a Demet en Palermo disfrutando de la ciudad, compartiendo algunas imágenes en sus redes sociales, como suele hacer. Sus seguidores, por supuesto, encantados de verla en un lugar tan hermoso. Pero la verdadera chispa se encendió cuando, poco después, comenzaron a circular imágenes de Can Yaman también en Palermo. En la misma ciudad. Al principio muchos pensaron que era una simple coincidencia, una de esas cosas que pasan. Pero la coincidencia se tornó sospechosa e intrigante cuando se empezaron a ver detalles que sugerían que no estaban allí por separado y sin motivo. Hubo quienes especularon que quizás ambos estaban trabajando en proyectos en la ciudad, o que simplemente coincidieron en sus vacaciones. Sin embargo, para los fans más acérrimos de Erkenci Kuş, esto era una señal, un guiño del destino. La esperanza de un posible reencuentro, de una reconciliación o de un nuevo comienzo, volvió a encenderse con fuerza. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías, deseos y, por supuesto, las clásicas comparaciones. Están juntos, el destino los une de nuevo, no pueden ser tanta casualidad, eran solo algunos de los mensajes que se podían leer. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque más allá de la nostalgia por la serie, hay una fascinación por la forma en que la vida parece tejer estas historias. Demet y Can, después de la exitosa serie, tuvieron caminos separados, e incluso, como es natural, experimentaron sus propias vidas personales, romances y compromisos. Demet se casó recientemente con Ozan Koç, un acontecimiento que fue muy comentado. Y Can, por su parte, ha tenido sus propios proyectos y relaciones. Entonces, ¿cómo es posible que ambos terminen en Palermo al mismo tiempo? Las explicaciones variaban. Algunas voces decían que eran proyectos publicitarios o trabajos relacionados con la moda, dado que Italia es un epicentro de estas industrias. Otras, las más románticas, insistían en que era algo más, un encuentro planeado, o una casualidad mágica que invitaba a la reflexión. Lo cierto es que, independientemente de la razón, la presencia de ambos en Palermo generó un revuelo mediático y entre los fans que pocas veces se había visto. La ciudad siciliana se convirtió de repente en el epicentro de la atención mediática, eclipsando por completo otros eventos noticiosos. La noticia se propagó como la pólvora. Los portales de noticias del corazón turco.
y de otros países se hicieron eco del acontecimiento. Se compartieron las escasas imágenes y vídeos que circulaban, analizando cada detalle, el atuendo de cada uno, el entorno en el que se les veía, cualquier mínima pista que pudiera confirmar o desmentir las teorías. La especulación se intensificó a medida que pasaban las horas, alimentada por la ausencia de declaraciones oficiales por parte de los actores o sus representantes. Para muchos seguidores de Erkénthicus, este suceso no es solo un encuentro casual de dos actores que trabajaron juntos. Es la materialización de un deseo colectivo, una especie de continuación soñada de la historia que tanto amaron en televisión. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era uno de los pilares del éxito de la serie. Sus miradas cómplices, sus diálogos cargados de tensión y romance y la manera en que sus personajes parecían realmente enamorados, conquistaron a una audiencia global. Cuando la serie terminó, el anhelo de verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o en la vida real, se mantuvo latente. El fenómeno Erkénthicus no se limitó a Turquía. La serie fue doblada y distribuida en numerosos países, convirtiéndose en un éxito internacional. Demet y Can se transformaron en ídolos para millones de personas, y sus vidas personales comenzaron a ser seguidas con una atención inusual. Cualquier aparición pública juntos, o cualquier mención del uno sobre el otro, era analizada minuciosamente. Por eso un evento como este, que los sitúa geográficamente en el mismo lugar y tiempo, era predeciblemente explosivo. La ausencia de confirmación oficial es, irónicamente, lo que más ha alimentado la llama de la especulación. Si hubieran anunciado un proyecto conjunto, o si se les hubiera visto juntos en una fotografía consensuada, la narrativa sería diferente. Pero la fragmentación de la información, el hecho de que cada uno apareciera por separado, pero en el mismo contexto, crea un aura de misterio que es irresistible para los fans. Es como si el destino les estuviera dando un guiño, una oportunidad para que sus caminos se crucen de nuevo, quizás para algo más que un simple saludo. Analicemos las posibles razones de su presencia simultánea en Palermo. Italia, y especialmente ciudades como Palermo, son destinos muy populares para producciones cinematográficas y televisivas, así como para campañas publicitarias de moda y estilo de vida. Ambos actores son figuras muy reconocidas en la industria del entretenimiento, y es plausible que hayan sido invitados a participar en eventos relacionados con estas industrias. Palermo, con su belleza arquitectónica, su rica historia y su vibrante cultura, ofrece un telón de fondo ideal para este tipo de producciones. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que ambos estuvieran disfrutando de unas vacaciones privadas. Italia es un destino turístico de primer orden, y es natural que figuras públicas de su talla busquen relajarse y desconectar en lugares exóticos y culturalmente ricos. Si realmente fuera así, la coincidencia de estar en la misma ciudad, al mismo tiempo, es realmente asombrosa. A menudo la vida nos presenta estas casualidades, que parecen tener un propósito mayor, o que al menos nos invitan a reflexionar sobre la interconexión de las cosas. Para los fans, la interpretación más emotiva es que esta coincidencia es una señal del destino. Piensan que después de haber compartido una experiencia tan intensa en Erkénthicus, y a pesar de haber seguido caminos separados en sus vidas, la vida misma les está dando una segunda oportunidad. Es la esperanza de que la magia que vieron en pantalla pueda tener algún tipo de eco en la realidad, de que esa química innegable pueda traducirse en algo más allá de la ficción. Esta esperanza es lo que impulsa las teorías más románticas y las discusiones en las redes sociales. La nostalgia juega un papel fundamental en esta fascinación. Erkénthicus no fue solo una serie para muchos, fue una época, un sentimiento, una forma de escape. Los personajes de Can y Sanem se volvieron tan reales para el público que cualquier noticia relacionada con sus intérpretes se siente como una continuación de esa historia. Este avistamiento en Palermo es para ellos, como un capítulo inédito de Pájaro Soñador, uno que se desarrolla en el mundo real, lejos de los estudios de grabación. Además, la manera en que se han desarrollado las carreras de Demet y Can después de la serie también añade un matiz interesante a esta historia. Ambos han continuado cosechando éxitos en sus respectivas trayectorias. Demet ha participado en otras producciones muy populares y ha consolidado su estatus como una de las actrices más queridas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha explorado proyectos internacionales y ha ganado una gran base de fans fuera de su país natal. Sin embargo, la sombra de Erkénthicus y la química que compartieron sigue siendo un referente importante en sus carreras y en la percepción de sus seguidores.
Es interesante cómo la vida de los actores, especialmente cuando forman pareja en pantalla, se convierte en un espejo de las fantasías del público. Los fans invierten tiempo, emociones y esperanzas en las historias que aman, y la posibilidad de que esa ficción tenga un reflejo en la realidad es increíblemente atractiva. Demet y Can, a través de Can y Sanem, lograron crear una conexión profunda con millones de espectadores. Y este reencuentro en Palermo, aunque sea indirecto, reaviva esa conexión de una manera muy potente. La ciudad de Palermo, con su atmósfera encantadora y su aura romántica, se convierte en un personaje más de esta historia. Imaginar a Demet paseando por las calles históricas, o a Can disfrutando de la gastronomía local, mientras ambos desconocen, o quizás sí saben, la presencia del otro, es una imagen que alimenta la imaginación. La belleza del lugar se suma al misterio y al romanticismo de la situación, creando un escenario perfecto para las especulaciones. Las redes sociales han sido el principal escenario de este fenómeno. Hashtags relacionados con Demet y Can, Erkencikus y Palermo se han convertido en tendencia. Los comentarios fluyen sin cesar, desde los más optimistas que ven esto como el inicio de algo nuevo, hasta los más escépticos que lo atribuyen a pura coincidencia o a estrategias de marketing. La diversidad de opiniones y la pasión con la que se debaten son un testimonio del impacto que estos actores y su trabajo han tenido. Más allá de las teorías, lo que queda claro es el poder de la narrativa y cómo las historias que nos cautivan pueden seguir viviendo en nuestra imaginación, incluso años después de haber terminado. Demet y Can, para muchos, siempre serán Can y Sanem. Y cualquier coincidencia en sus vidas reales será vista como un eco de esa mágica conexión que los hizo famosos. Es la esperanza de que la magia nunca desaparece por completo, y que a veces, la vida nos sorprende con giros inesperados que nos recuerdan aquello que tanto amamos. Este reencuentro desconcertante en Palermo nos deja con una pregunta abierta: ¿fue el destino jugando sus cartas, o una estrategia bien orquestada? La verdad es que independientemente de la respuesta, la emoción y la expectativa entre los fans de Erkencikus están más vivas que nunca. La historia de Demet y Can, tejida en la ficción, sigue entrelazándose con la realidad, y nos recuerda el poder duradero del entretenimiento y las conexiones que crea entre los artistas y su público. En resumen, lo que hemos visto es un evento que, sin ser una confirmación explícita de nada, ha encendido la chispa de la ilusión entre los fans de Demet Özdemir y Can Yaman. La coincidencia de sus presencias en Palermo ha sido suficiente para desatar un mar de especulaciones y esperanzas, recordándonos la profunda conexión que muchos espectadores sintieron con la serie Erkencikus. Más allá de los rumores, lo que queda claro es el impacto duradero que estos actores y su trabajo han tenido en sus seguidores. El aura de misterio que rodea este acontecimiento solo añade más leña al fuego de la imaginación colectiva. Así que ahí lo tienen, una historia que nos deja pensando: ¿fue pura casualidad? ¿O hay algo más detrás de este encuentro en la mágica ciudad de Palermo? Sea lo que sea, la emoción y la expectativa siguen vivas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por esta intrigante historia. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver nuestro vídeo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que fue una simple coincidencia, o le dan más peso a la idea de que pudo haber algo planeado? ¿Son fans de Demet y Can, y les emocionó esta noticia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.